Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al curso de Finanzas Internacionales. Y bueno, el tema de hoy va a ser el sistema financiero mexicano, el cual ya hemos empezado a trabajar con algunas actividades antes de irnos al receso y vamos entonces a darle continuidad. Voy entonces a compartir la presentación que ustedes ya tienen en recursos y vamos a darle una repasada. Sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía. El Banco de México tiene como una de sus finalidades promover el sano desarrollo del sistema financiero. A través del sistema bancario, un banco central pone en circulación la moneda nacional e instrumenta las políticas monetarias y cambiarias. La principal función de un sistema financiero es intermediar entre quienes tienen y quienes necesitan dinero, y el costo o premio será la tasa de interés. ¿Cuándo hemos visto esto? Nosotros usualmente lo vemos en los bancos, que serían los principales intermediarios financieros. Usualmente, cuando nosotros vamos y pedimos dinero a un banco, al final del periodo pagamos una cantidad. Eso es una tasa de interés. O cuando nosotros invertimos dinero en algún banco o en alguna institución financiera, se nos paga a nosotros una tasa de interés. El sistema financiero está integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros. Los bancos son quizá los intermediarios financieros más conocidos, puesto que ofrecen directamente sus servicios al público. Otros más son las aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras, casa de bolsa y las administradoras de fondos de inversión. Cuando los bancos otorgan créditos, cobran una tasa de interés que se conoce como una tasa de interés activa. A su vez, los bancos pagan a quienes han confiado sus recursos una tasa de interés conocida como una tasa de interés pasiva. Cuando nosotros entonces vamos y pedimos dinero prestado al banco, entonces la tasa de interés que nos cobran la vamos a llamar tasa de interés activa. Por otro lado, cuando nosotros vamos e invertimos nuestro dinero en algún banco o en alguna casa de bolsa o en alguna institución financiera, se nos pagará una tasa de interés. Esa tasa de interés la vamos a llamar tasa de interés pasiva. Esta dualidad hace que la intermediación bancaria implique diversos riesgos. Entre ellos destacan el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. El riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que quienes recibieron el crédito incumplan con sus obligaciones de pagar. ¿Qué es esto? Que cuando este riesgo significa que cuando nosotros solicitamos un crédito al banco, nos veamos en la penosa necesidad de insolvencia o en la carencia de recursos para poderle pagar al banco. Por otro lado, el riesgo de liquidez es una consecuencia directa de que los bancos típicamente otorgan créditos a plazo, mientras que la mayoría de los recursos que se captan se encuentran a la vista. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos nuestro dinero invertido en un banco y vamos todos los que conformamos la clase al banco y retiramos nuestras inversiones, el riesgo es que el banco no tenga dinero suficiente para pagarnos a todos lo que hemos invertido. El sistema financiero mexicano lo podemos dividir en tres tipos de mercados. El primero es el mercado de deuda, el segundo, el mercado de acciones, y el tercero, el mercado cambiario. Seguramente estamos un poco ya más familiarizados con los términos de mercado de acciones y el mercado cambiario. Ahora mismo revisaremos el mercado de deuda. Las entidades gubernamentales o empresas privadas pueden conseguir los recursos a través de un préstamo, solicitando un crédito a un banco o a través de la emisión de un instrumento de deuda. Los instrumentos de deuda son títulos que representan el compromiso por parte del emisor de pagar los recursos prestados más un interés pactado en una fecha de vencimiento dada. A eso le vamos a llamar instrumentos de deuda. Un pagaré, por ejemplo, es un instrumento de deuda, puesto que nos estamos obligados a pagar al término de un plazo la cantidad que en este se menciona. Los instrumentos del mercado de deuda comúnmente los vamos a clasificar en cuatro tipos. Instrumentos de deuda por su cotización, por su colocación, por su tipo de tasa
o por el riesgo de emisor. Un instrumento de deuda, según su cotización, se refiere en la forma en la que se hacen públicos los precios de los títulos. Los instrumentos se dividen en los que cotizan a descuento y los que cotizan a precio. Los valores a descuento se refieren a los instrumentos de deuda que no pagan intereses periódicamente, es decir, no pagan cupones. Esos títulos que son a descuento normalmente van a generarse por medio de un descuento como tal. ¿Esto qué significa? Que de su valor facial o de su valor nominal nos harán un descuento cuando nosotros querramos adquirirlos. Vamos a decir que un documento o un instrumento de deuda que dice tal cual en el instrumento que vale 100 pesos y este cotiza descuento, cuando nosotros lo adquiramos, lo vamos a adquirir por menos de 100 pesos y al final del plazo nos van a pagar los 100 pesos. La diferencia entre el precio de adquisición y el precio al que nos lo van a pagar al final es nuestro rendimiento. Por otro lado, tenemos los valores que cotizan a precio. Estos que cotizan a precio pagan cupones y el precio del instrumento es el resultado de sumar el valor nominal más los cupones a valor presente. Los instrumentos de deuda, según su colocación, pueden ser mediante una colocación pública que se realiza a través de algún medio masivo o mediante su colocación que puede ser privada. Por lo general, esta oferta va dirigida a una persona o a un grupo de inversionistas determinados. Los instrumentos de deuda, según su tasa de interés, puede ser a una tasa de interés fija, que pagan una tasa de interés que se mantiene sin cambio durante toda la vida del instrumento. Es decir, si nosotros adquirimos un instrumento que nos va a pagar un rendimiento de 3% mensual, esta tasa de interés no va a cambiar durante el plazo del instrumento. Sin embargo, también podemos tener algunos que pagan una tasa variable, la cual va a variar dependiendo del periodo. Finalmente, tenemos algunos que tienen una tasa de interés indizada. Esta cambia de acuerdo con la referencia a la que se haya indizado. Por ejemplo, generalmente, algunos créditos hipotecarios están indizados a los UDIs, que significa que en lugar de decirnos tienes un crédito de 2 millones de pesos, pueden ser 100 UDIs. Si el UDI sube, tú vas a tener una mayor deuda. Va a estar indizado a un instrumento, en este caso, el UDI. Los instrumentos de deuda, según su riesgo de emisor, significa la capacidad de pago del emisor es un criterio de clasificación de los instrumentos. Normalmente, las agencias calificadoras asignan una calificación a los emisores de instrumentos de acuerdo con su capacidad de pago. Si el emisor tiene una capacidad de pago muy poca, seguramente su calificación va a ser muy baja, puesto que nos está alarmando de que de repente puede no pagarnos sus obligaciones. Vamos a ver unos ejemplos entonces de algunos instrumentos de deuda. Los CETES, por ejemplo, son emitidos por el gobierno federal con un valor nominal de 10 pesos y cotizan a descuento, que significa que cuando nosotros vamos a adquirir este papel gubernamental, el CETE, cuando nosotros lo adquiramos, seguramente que lo vamos a adquirir a 8 pesos. Y al final de los 28 días, que es su plazo, nos pagarán 10 pesos. El rendimiento entonces serán los 2 pesos que surgen entre la diferencia de los 8 pesos a los 10 pesos al final del término. Los bonos EMES, UDIBonos y bondes son instrumentos emitidos por el gobierno federal y tienen un valor nominal de 100 pesos y se cotizan a precio, que significa que los vamos a pagar a 100 pesos, tal como dice el papel. Los bonos EMES devengan intereses cada 28 días y al vencimiento del instrumento se paga el valor nominal. La tasa de interés que pagan son cupones de dichos instrumentos es fija. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de interés que nos van a pagar no se va a mover y siempre va a ser la misma tasa de interés y que puede ser cada 30, cada 28 o hasta el final del plazo, que pueden ser los 180 días. Por otro lado, el sistema financiero mexicano tiene el mercado accionario,
que es donde nosotros vamos a comprar o a vender las acciones. Cuando una empresa requiere capital, tiene básicamente dos formas de obtenerlo. Una es a través de préstamos por medio de créditos o por títulos de deuda. La otra forma será mediante la emisión de capital nuevo. Quiere decir, emitir acciones. Con la emisión de capital, las empresas solo efectúan pagos a los inversionistas si la empresa genera utilidades. Esta diferencia hace que la emisión de capital sea menos riesgosa para las empresas, pero más riesgosa para los inversionistas. El mercado accionario forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores y está sujeta a la regulación y supervisión tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda. Por otro lado, también tenemos el mercado cambiario, del cual seguramente estamos más familiarizados. El tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de una moneda nacional. Quiere decir, cuántos pesos mexicanos tendremos que pagar por una moneda extranjera. Un ejemplo sería cuántos pesos mexicanos habrá que pagar por un dólar americano. Las reservas internacionales son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medio de pago. Su característica principal es la liquidez. En general, solo los activos que son propiedad del Banco Central pueden considerarse como reservas internacionales. En el caso de México, la reserva internacional se constituye por las divisas y el oro propiedad del Banco Central. El objetivo de contar con una reserva internacional, es el de contribuir a la estabilidad de precios. Finalmente tenemos la regulación del sistema financiero mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario de nuestro país. El Banco de México, por su parte, tiene la finalidad de promover el sano desarrollo del sistema financiero. El IPAB es responsable de garantizar los depósitos que los ahorradores hayan realizado en los bancos y otorgar apoyos financieros a los bancos que tengan problemas de solvencia. La Comisión Nacional Bancaria, la CONSAR y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas están encargadas de vigilar y regular a las instituciones que conforman el sistema financiero en el ámbito de sus respectivas competencias. La CONDUCEF se encarga, entre otras funciones, de resolver las controversias que surjan entre las personas usuarias de los servicios financieros y las empresas que ofrecen estos servicios. Finalmente, para cerrar el tema, he realizado un mapa conceptual acerca del sistema financiero mexicano, el cual se va a desprender principalmente del Banco de México. De ahí, vamos a ver nosotros las instituciones financieras que son los intermediarios. Los principales o los más conocidos son los bancos comerciales, pero también tenemos a las aseguradoras, las afianzadoras, arrendadoras, casas de bolsa y aseguradoras. Los intermediarios financieros también corren riesgos. El primero es el riesgo de crédito y el segundo, el riesgo de liquidez. El sistema financiero mexicano, a su vez, se puede dividir en tres mercados. El primero, el mercado de deuda, el cual sus instrumentos los podemos dividir en cuatro. Instrumentos de deuda por su colocación, por su cotización, por su tipo de tasa y por el riesgo de emisor. En el mercado accionario tenemos la venta y la compra de acciones que van a ayudar a que una empresa se capitalice. Finalmente tenemos el mercado cambiario, que es donde nosotros vamos a hacer transacciones con divisas. ¿Cuánto me cuesta en términos de moneda nacional una moneda extranjera? Las reservas internacionales, entonces, son activos financieros que su principal característica es la liquidez y los cuales son propiedad del Banco de México. Finalmente, la regulación del sistema financiero mexicano queda a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB, la CONSAR y la CONDUCEF. Espero que esta breve explicación sobre el sistema financiero mexicano te haya sido de gran ayuda. De cualquier manera, no dudes en contactarme si tienes alguna duda.
Recuerda que al final de cada tema tendremos un quiz que nos ayudará a reforzar nuestros conocimientos y nos pondrá a prueba de cuánto hemos adquirido. Te recomiendo entonces echar una miradita a las diapositivas y estudiar un poco. Nos vemos pronto. Hasta luego.